Bueno, estoy grabando. Sí, la primera clase de sistemas operativos. Lo que vamos a ver es un repaso del sistema de numeración, los convenios y, como les dije, una intro de lo que es la arquitectura de von Neumann, pues estos son temas que vieron en, en el cuatrimestre pasado. Esto nos va a dar, digamos de alguna forma, una base o un primer entendimiento o un primer acercamiento de cómo va a funcionar un sistema operativo en función de estos conocimientos. Después iremos analizando, digamos, cada módulo que tiene el sistema operativo, cada caso que tiene el sistema operativo. Entonces, si esto me permite. Voy a cambiar, ahora sí. Un sistema de numeración puede definirse como un conjunto de signos, digamos, esto es una definición teórica de un sistema de numeración, o sea, cuando hablamos de símbolos son los números, o sea, los signos o los símbolos en sí, los caracteres que representan los valores de ese sistema de numeración. En el caso de los sistemas de numeración que nosotros normalmente manejamos son el decimal, el hexadecimal, en menor medida, el octal. ¿Qué otro sistema de numeración conocen? Binario. El binario, Hexa. el hexa que lo nombramos, Base 2. y tenés base 2, tenés... a ver, vos podrías tener un sistema de numeración en base 4, en base 8, en base 33, o podrías tener un sistema de numeración como, no sé, los números romanos, por ejemplo. Es un sistema de numeración que tiene un conjunto de signos. Pero, ¿qué pasa con el sistema romano? Los sistemas de numeración que nosotros conocemos o que normalmente utilizamos son sistemas ponderados. O sea que el carácter que ocupa una posición en la ubicación de mi número tiene una ponderación, tiene una potencia que lo, digamos, que lo marca. En un sistema como el romano, esa ponderación no se da, o sea, no es de carácter posicional el sistema de numeración romano. Fíjense que para hacer un 4, ¿qué es lo que hago? Tengo la B corta y pongo la I una posición antes. ¿Se entiende? O sea, el valor va a depender de la posición que esté y no, y no va a tener el mismo significado de ese valor esté en una posición o en otra. Entonces, en el caso del sistema de numeración romano, no es de carácter posicional. Después, la cantidad de símbolos es la base del sistema, o sea, los números del 0 al 9. Esto caen a veces con los números del 1 al 8, estoy hablando de octal, no, estoy hablando de los números del 0 al 7. Con octal ahí les cuesta bastante. Y después, bueno, un sistema hexadecimal, lo que va a tener son los números de cuánto a cuánto. De 0 al 9. De 0 al 9. Del 0 al 9, ¿y qué más? Las letras de la A a la F. De la A a la F, exacto. O sea, ahí voy a tener símbolos distintos para representar valores distintos. Después, las normas como dice acá, las normas de combinación de los numerales para formar los números, según ello, a cada cifra se le asocian dos propiedades, un valor absoluto intrínseco y su valor posicional. O sea, estamos hablando de un sistema posicional y una posición relativa. O sea, esto lo aprendimos en segundo o tercer grado de la primaria con
unidades, unidades de decenas, centenas, unidad de 1000. Cada posición tiene un valor, no es lo mismo de ver 1 en la posición unidad de 1000 que de ver 1 en la posición de unidad. Vamos a trabajar un poco de pasaje entre bases enteras y positivas. Acá doy un ejemplo de cómo convertir un número de base 10, o sea, en decimal, a... No agregué acá. Bueno, por ahí lo nombro más adelante, no importa. Un número en decimal que para obtener ese número en base 2 o en binario, ¿estoy escuchando un micrófono o me estoy escuchando a mí? Sí, me estoy escuchando a mí. No sé si alguien tiene el micrófono habilitado. Chicos, a ver si podemos deshabilitar el micrófono. Si no me estoy escuchando yo y no me quiero escuchar. No. Ahí lo deshabilitaron o no sé. Bueno, entonces tengo mi número en base 10 y para obtener el valor equivalente en binario lo que hago es hacer una división. O sea, hago 217 dividido 2 y voy obteniendo el resto de esa división. Y así con cada valor, y la forma de representarlo es desde el último, desde el resultado que me dio de la última división hasta que digamos, ya no lo puedo dividir más, y cada una de los restos de cada una de las divisiones. Y ahí obtengo el valor equivalente. Esto lo manejaron seguramente hasta cansarse, pero bueno, de nuevo se los vuelvo a meter en la cabeza. Fíjense que cuando representemos el número, vamos a representar el número en un... digamos, vamos a representar los símbolos de ese número y la base en que lo tenemos expresado. Los sistemas operativos acá no ponen... o los sistemas que utilizan los sistemas operativos para representar los números en hexa o en octal o lo que sea, normalmente ponen un 0x acá en hexa o un 0 en octal. Nosotros a la hora de verlo, lo vamos a ver con la basecita como subíndice, digamos. Consulta. Sí. Vamos a hacer operaciones con números binarios. Vamos a trabajar números binarios y yo necesito que entiendan esos números binarios. Vamos a trabajar con números en hexa, cuando hablemos de memoria, cuando hablemos de disco, ahí vamos a hablar en hexa. Entonces necesito que entiendan por lo menos de qué se trata. No les voy a dar una cuentita para que hagan cada uno, pero sí que entiendan que los valores van en, digamos, pues, que están expresados en hexadecimal. Y ahora les voy a decir por qué utilizamos un sistema u otro. Para representar ese mismo valor en binario y representarlo en decimal, lo que hacemos es la sumatoria de digamos de las potencias en función de la base, o sea, de la base en función de la posición. Entonces lo que vamos a tener acá es, eso es una sumatoria, acá había ahora que me acuerdo, en el cuatri pasado había puesto la fórmula matemática de la sumatoria de el número por la base a la posición, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, y así obtengo el valor en decimal. Esa sería la forma más sencilla, ¿no? Pues yo ahora les puedo decir, bueno, quiero ver esto en hexa, ya lo vamos a ver cómo es, así que no.
y ustedes van a tener que ver cómo analizarlo. En octal sería básicamente lo mismo, divido el número en decimal y obtengo, en función de la división y de los restos que voy obteniendo, el valor digamos, de los resultados y de los restos. O sea, el 217 es el equivalente al 331 en octal. Y de octal a decimal, otra vez, tengo la sumatoria de la descomposición de la sumatoria de potencias. Y llego otra vez del octal al decimal. En hexadecimal, acá se me va a complicar un poquito, pero el principio es básicamente el mismo. Es dividir el número en decimal por la base, que es 16, y el resultado que me da, y el resto, también lo voy a tener que expresar digamos, en función de los símbolos de la base que estoy utilizando. Acá no puedo escribir un 13,9, sino que voy a tener que buscar el símbolo equivalente a un 13, que es una D, y luego el 9 que tengo acá, pero esto si fuese A, podría ser DA, por ejemplo. Y bueno, el pasaje inverso es lo mismo, es la sumatoria del número por la base a la n-ava potencia. Después hay un par de truquitos, pero ahora vamos a ver esto. Hasta acá llegamos. ¿Por qué creen o qué opinan respecto a los números expresados que vimos? Es el mismo número, el 217, expresado en distintas bases. ¿Qué obtuve con esta forma de expresarlos de forma diferente? Y si estamos hablando, o sea, si estamos con un código binario muy extenso, facilita la lectura de ese código. O sea, para más que como una cuestión digamos, adaptar ese número y poder leerlo mejor, entenderlo mejor. Para menos espacio también en memoria. O sea, a ver, el espacio. Primero vamos a analizar, no sé quién lo mencionó eso, pues no estoy viendo quién es. Yo. ¿Quién me habló? No, el que me dijo para expresar de alguna forma. Claro, porque yo tengo un código binario que es un, Sí, digamos, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Bueno, lo que está diciendo Pablo es correcto. Lo que está diciendo él es que para expresar un 217, si lo expreso en hexa, necesito 2 símbolos. Si lo expreso en decimal, necesito 3 símbolos. Si lo expreso en octal, necesito 3 símbolos, pero es un número más grande. Y si lo expreso en binario, tengo 8 símbolos. Claro, por eso, imagínate un código binario que tiene, no sé, 1000 ceros y uno. Claro, no terminas nunca de expresarlo. Entonces, en hexa vamos a tener, y más cuando manejamos posiciones de memoria, números muy elevados. Y esos números elevados, expresarlos en binario es mucho más fácil de equivocarse y decir que esto era un 0, esto era un 1 y no un 0. Entonces, si yo digo 217 en decimal o D9 en hexa, ya estoy de alguna forma acotando el error. Eso con respecto a la forma de expresarse. ¿Ocupan más o menos en memoria? ¿Qué creen? Ahí una de las opciones fue para que ocupe menos en memoria. Menos. Sí, ocupa menos espacio en memoria. Y a ver, ¿la memoria en qué creen que está guardada?
En la memoria se guardan datos en binario. Yo, perdón, no estoy de acuerdo, porque en realidad Exacto. O sea, la computadora, siempre está en código binario, o sea, digamos, el espacio va a ser el mismo. Acá varía la expresión, nada más. obviamente, Está cambiando. si vos guardás 3 caracteres en un notepad, va a ocupar menos que, Claro. que escribir 40 caracteres. Pero no nos referimos a eso cuando decimos que ocupan menos espacio en memoria o más espacio en memoria. A lo que nos referimos es que esos bits en memoria no se guardan en hexa. Los bits se guardan en binario. Es más, los bits no se guardan ni en binario, los bits se guardan en señales electrónicas. Ya ahí los maté, ¿no? Ya estoy hablando a recontra bajo nivel y estoy diciendo hay 5 volt o hay 0 volt. Hay una tensión o no hay tensión. Pero es bit por bit, es pin por pin. Entonces, Claro, si hay volt, va a ser 1, y si no hay volt, es 0. exacto. Entonces, Sí. el espacio que van a ocupar en memoria es lo mismo. Es la forma que yo voy a representar esos valores en binario lo que me va a facilitar utilizar un sistema u otro. Eso para que quede claro de las opciones que la memoria va a ocupar lo mismo, porque la máquina es un enano muy rápido, o sea, la PC es un enano rapidísimo que habla en unos y ceros. No sabe hablar en hexa, no sabe hablar en octal, no sabe hablar en castellano, pero el tipo decodifica tan rápido esos unos y ceros que te los convierte en lo que vos quieras, te los convierte en audio, en video o en, no sé, en lo que sea. Sí, en realidad, como decía usted recién, en realidad son pulsos eléctricos, pero la representación es en ceros y uno, es simbólico entenderlo para que el humano lo pueda entender, ¿no? La máquina maneja pulsos eléctricos. Exacto. Entonces, entrando en ese juego de que manejamos pulsos eléctricos y números en binario, después también va a jugar un papel importante, digamos, en cómo me sirve a mí que el sistema o que un sistema me represente digamos, los caracteres o los números que yo quiero ver. Doy un ejemplo, o el ejemplo que les daba recién, el tema de la memoria. El tema de la memoria, si la tengo que expresar en binario, es gigante. ¿Ustedes usaron redes? ¿O algo que tenga que ver con redes? Sí. No. No cursaron Yo redes. estoy cursando. Bueno, en redes van a ver una dirección IPv4. Esa dirección IPv4 van a ver números que son cuatro octetos que tienen valores entre 0 y 255. Valores entre 0 y 255 en decimal. Hasta ahí vamos bien, digamos, en decimal. ¿Qué pasó? Cuando las direcciones IP crecieron tanto, digamos, y todo, digamos, todo objeto conectado a Internet tiene una dirección IP, ya nos quedamos sin direcciones IP. Entonces se aplicó lo que es el IPv6. El IPv6, ya estamos hablando de 64 caracteres que para expresarlos en decimal es prácticamente imposible. Entonces, las direcciones IPv6 las van a expresar, esperen que ya, fíjense, ya que estamos acá, fíjense, esta es mi dirección IP, estoy pasando información confidencial. Esta es mi dirección IPv4, expresada con números en decimal. Y esta es mi dirección IPv6. Y aparte IPv6 tiene un montón de otras notaciones que acotan el número que está acá, como para entenderlo un poquito mejor. Si yo tuviese que expresar todas estas direcciones en IPv6 en decimal, estaría utilizando más caracteres y estaría complejizando el número que les quiero dar. Eso es hexa, ¿no, profe? Esto es hexa. Las direcciones IPv6 las van a manejar en hexa. Y las IPv4 las van a manejar en decimal. Entonces,
tanto para redes como para sistemas operativos, vamos a ver valores o números que van a estar expresadas en función de la necesidad del sistema. Acá vemos que lo necesario era decimal, bueno, acá vemos que lo necesario era hexadecimal, perfecto. Pero vamos a tener casos, por ejemplo, en Linux, todo lo que es asignación de permisos, la asignación se hace en octal. Entonces van a haber números expresados en octal también. Y bueno, y casos de binario, que es la base de todo, pero ya cuando analicemos no sé, código assembler y cosas así, pero podrían tener también información en binario. O sea, va a depender de lo que yo necesite representar, voy a aplicar un sistema u otro, para entenderlo más fácil, o acortarlo, o para que se adapte a mi sistema. ¿Por qué? Por ejemplo, podría expresar los permisos en hexadecimal, pero lo que pasa es que el sistema de permisos de Linux tiene tres campos. Uno que sería el dueño de los datos, el grupo del dueño de los datos y otros usuarios. Entonces, aplica estos 3 bits para definir qué permisos tiene cada uno. A ver, hicieron una pregunta. ¿Se puede decir que está hexadecimal para reducir la complejidad, para leer un error? Exactamente, sí. Exactamente. Los primeros sistemas operativos manejaban las posiciones de memoria en binario, pero se les fue complicando tanto que necesitaron acortar esa cantidad de bits, de caracteres que se representan, y terminaron decimal, en hexadecimal, y podríamos hacer alguna otra base para cortarlo más todavía. Bueno, respecto a esto, otra forma de expresar un número, por ejemplo, de pasar de hexadecimal a binario, es dividiendo cada uno de los caracteres en el equivalente en binario. Esto lo puedo hacer solo en aquellas potencias que sean múltiplo de 2. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, todas esas potencias las puedo dividir en grupitos de A, en el caso de hexadecimal, de A4. En el caso de octal, de A3. Y en el caso de que tuviese un base 4, las agarraría de A2. Y en el caso de que tenga un base 32, por ejemplo, las agarraría de A8. Eso es lo que me permite es desglosar los caracteres en binario. ¿No sería 5? Sí, perdón. Sí, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Me tiré una potencia más de A8. Si es en base 32 sería de A5. ¿Esto lo puedo hacer con todas las bases? No. En base 10 no lo puedo hacer porque no es potencia de 2. En base 10 voy a tener que hacer una transformación ahí, después pasarlo, dividir por 2 y pasarlo a binario y después pasarlo a hexa, podría ser. Hay un montón de métodos. Pero la idea de esto es como para que se acostumbren a manejar números en distintas bases. Después, lo que vamos a manejar, o por lo menos necesitamos entender, son los complementos. Vamos a tener el complemento a 1 y 2 de números binarios. El complemento a 1 y a 2 de un número binario son importantes porque permiten la representación de números negativos, y el método de complemento a 2 en aritmética es comúnmente usada en computadoras para manipular números negativos. ¿Por qué necesito manipular números negativos? Por la misma explicación que antes les decía de que la máquina solo maneja unos y ceros. Yo no tengo forma físicamente de restar dos números.
si no aplico un convenio o un complemento que me lo permita hacer. O sea, yo no puedo ingresarle un registro y otro registro a lo que vamos a ver, que es la ALU, que es la unidad aritmético y lógica, y que haga una resta, sin avisarle de que es una resta. Sí, ¿puedo apuntar algo, profesor? Sí, Que, o sea, todas las operaciones en realidad son sumas de código binario. O sea, es una suma en realidad. La exactamente. suma se puede dividir, restar, multiplicar, etc. Exactamente. O sea, todo lo que vamos a hacer, o todo lo que hace una computadora, básicamente es sumar. Sumar muy rápido. No sabe hacer otra cosa que sumar. Pero nosotros como operadores o como programadores o como diseñadores de una computadora tenemos que establecer convenios, que son este complemento a 1 y complemento a 2, que lo que me va a permitir es restar números. Por ejemplo, y si, a ver, si yo quiero multiplicar, ¿qué es lo que hago? Una suma sucesiva. Una suma sucesiva. Si quiero restar, aplico complemento a 1 y complemento a 2. Si quiero dividir, restar y complemento 1 y 2. restar, exacto. O sea, voy a tener que restar una resta sucesiva, digamos. Primero voy a tener que hacer complemento a 1 y a 2, y a cada uno voy restando n veces hasta que me dé 0 o menor que la base. Entonces, estos son convenios que voy a aplicar para que me den, para que pueda realizar operaciones con números negativos o directamente divisiones, multiplicaciones, restas, etc. Complemento a 1. Complemento a 1 es negar todo digamos, el número que tengo, lo que hago es negarlo. Y después lo que hago es hacerle el complemento a 2. El complemento a 2 de un número binario se calcula encontrando el complemento a 1 del número y se le suma 1. Básicamente es eso. O sea, primero lo niego, después le sumo 1 y obtengo el valor equivalente en complemento a 2. Acá doy un ejemplo. Y esto me da toda la intro como para entrar en von Neumann. ¿Ustedes vieron quedé trabado. Arquitectura de von Neumann? El que me dice que no. Sí, creo que lo vimos en organización de computadoras. Exacto. Y sí. Lo vieron en organización. Lo manejaron, o por lo menos lo entendieron. La arquitectura de von Neumann es una de las primeras arquitecturas que representa de alguna forma una computadora en 3 módulos de operación. Un módulo de entrada-salida, un módulo de procesamiento y un módulo de memoria. Estos 3 módulos básicos hacen de alguna forma o diagraman de alguna forma cómo funcionaría una computadora. Y hoy básicamente es el modelo que más se utiliza y que los procesadores hoy más utilizan. Obviamente esto llevado a un circuito electrónico es enormemente mayor que 3 módulos. Pero el principio son estos 3 módulos. Voy a tener un dispositivo de entrada-salida que lo que me va a permitir a mí es interactuar con el mundo exterior. O sea, el dispositivo, esto ya lo iremos definiendo cuando hablemos un poquito más de sistemas operativos, pero un dispositivo de entrada-salida es un teclado, un mouse, una impresora, la pantalla. Podría ser un puerto de red, porque uno asocia los sistemas operativos siempre con la computadora, ¿no? Y a veces un sistema operativo, un switch, un firewall, un router, tiene un sistema operativo dentro. Y el módulo de entrada-salida no necesariamente es un tipo que te escribe por teclado, por ahí es un dato que te lleva a un puerto de red. Y ese dato que te lleva a un puerto de red lo tiene que procesar la CPU
lo tiene que mover en la memoria, bueno, tiene que hacer algún tipo de procesamiento y después lo tiene que sacar otra vez por otro puerto de red, por ejemplo. Esto como para hablar. Pero estos módulos pueden ser cualquier cosa. O sea, perdón, este módulo puede ser cualquier cosa. Puede ser un teclado, un mouse o un puerto de red y no tener un usuario físico del otro lado. O sea, puede ser que no haya una persona del otro lado. Definiciones, bueno, unidad de memoria es donde se almacenan los programas que se han de ejecutar se van a ejecutar por la CPU, estando estos conformados por instrucciones y por datos. Este es un modelo que tiene un módulo de memoria donde tengo instrucciones y datos, o sea que tengo código y datos. Quiero ver si no me olvidé nada. Perfecto. Esto es un dato curioso. Otra cosa que no les mencioné en mis presentaciones, tengo datos curiosos, memes, videos chistosos, como para cortar un poco, porque si no, 10 y 10 de la noche se duermen. Acá me causó, digamos, esto es un dato que saqué de Wikipedia, creo. Considerando, voy a esto, ¿no? Que dice, considerando por muchos como una persona jovial, inteligente, optimista, vividor y mujeriego. O sea, es un genio que era una persona de carne y hueso. A eso iba con esta bibliografía. Y como para cortar un poco el hielo, ¿no? La arquitectura de von Neumann, esto me queda ahí, por eso agarré la versión anterior. Esta sería la arquitectura de von Neumann. Lo primero que vamos a hacer es extraer una instrucción de memoria. O sea, nosotros arrancamos la máquina de von Neumann, lo primero que vamos a tener es un puntero a la primera posición de memoria que tengo que ejecutar, a una instrucción. Esa instrucción se va a almacenar en un registro de instrucciones. Luego, esa instrucción se decodifica, esa instrucción va a ser una instrucción, supónganse que va a ser una instrucción en assembler, para alguno que vio assembler en algún momento, es muy bajo nivel y manejo valores a nivel posiciones de memoria o registros y punteros a instrucción o punteros a la pila o al código o a los datos. Entonces, esa instrucción se decodifica y se guardan los operandos en un registro interno de la CPU para poder manejarlos. Hago un paréntesis acá. O sea, todos los datos que vamos a manejar siempre van a tener que viajar de la memoria a la CPU. No hay forma eléctricamente posible de que viaje directamente, no sé, desde mi mouse hasta la CPU, la información. O sea, los elementos de entrada-salida que tenemos acá o son muy lentos o no se van a poder comunicar con la CPU. Perdón. Sí, decime. ¿Tiene que ver con lo que se llamaban cuello de botella? A ver, vos vas a tener. A ver, es como si fuese un cuello de botella, pero no hay otra forma de que el procesador entienda algo que va demasiado lento si vos se lo pasás desde un dispositivo de entrada-salida. Entonces, tenés que tener algo en la memoria, y la memoria es algo que es lento comparado con la velocidad del procesador, pero es manejable. En cambio, si yo quiero manejar una impresora, es como tener un i9 para imprimir, y va a utilizar el procesador
y va a tardar lo mismo que tarda en imprimir una hoja de papel, y ahí recién me devuelve el control. O sea, es demasiado lento para ser manejado por un procesador. Entonces, lo que hago es, cargo la información de esa entrada-salida en memoria, o sea, de esa página que voy a imprimir, por ejemplo, y una vez que la tengo en memoria, la mando a imprimir. Hay como un intermediario ahí que es la memoria. Si no tengo la memoria, no tengo forma de comunicarme con el procesador. Lo mismo va a pasar con el disco rígido. Si tengo un disco rígido, la información nunca se lee del procesador al disco rígido, o sea, del disco rígido al procesador. Siempre hay un intermediario que es la memoria. Y la memoria puede ser la memoria que conocemos, la memoria RAM, o mal llamada RAM, o puede ser la memoria caché que viene en los procesadores. Pero es memoria de primer nivel, digamos. O memoria principal. Entonces, lo que voy a tener es una instrucción, volviendo a lo que es a la arquitectura de von Neumann, que se decodifica y se guarda los operandos en un registro interno de la CPU. Una vez ejecutada la instrucción, con los operandos correspondientes, se guarda el resultado en la memoria. Esto está de alguna forma simplificado, ya que, volviendo un poquito acá, bueno, acá lo que les expliqué recién, la memoria principal es muy pequeña, como esto es otro punto, para almacenar todos los programas y datos. Entonces, no puedo guardar absolutamente todo en la memoria, y entonces lo que voy a hacer es utilizar esa porción de memoria para correr lo que quiero correr en ese momento. Y después el resto lo tengo en una memoria secundaria. Y por un tema de velocidad que les mencionaba antes. O sea, yo lo que necesito ejecutar en ese momento lo cargo en la memoria, y lo que no necesito ejecutar lo tengo en memoria secundaria, que puede ser un disco rígido, un USB, un CD, un DVD o lo que sea. Y se quita la alimentación, una vez que digamos que deja de estar en la memoria, si yo le quito la alimentación, desaparece, digamos, lo pierdo, no se guardan los valores eléctricos en la memoria, y sí en un disco, por ejemplo, en un disco rígido. Esta sería la arquitectura básica de von Neumann, con los 3 bloques. Esto sería todo lo que sería la unidad de procesamiento central, lo voy a tener acá en la CPU, lo voy a tener dividido en 2 partes, como unidad de control y unidad aritmética y lógica, o aritmético y lógica, y la memoria. El modelo von Neumann se basa en que voy a tener un bus de direcciones y un bus de datos. Hay otros modelos, como el de Harvard, que tienen una base en que la memoria es, a ver si acá. Después voy a volver al de atrás, así les explico cómo funciona. La arquitectura de Harvard lo que va a tener son señales y almacenamientos físicamente separados para lo que es código y para lo que es datos. Nosotros en las computadoras que manejamos, si yo quiero leer una línea de código de un programa que ustedes arman en Python, lo tienen en la misma memoria, o en la misma memoria que tienen guardado, no sé, la información de un Word que tienen abierto en ese momento. O sea, está en el mismo banco de memoria. En cambio, en una arquitectura de Harvard van a tener 2 memorias separadas. Una memoria que es para lo que es código y otra memoria es para lo que es datos. Esto tiene una ventaja y también tiene desventajas. La desventaja es que yo físicamente tengo que tener 2 canales de comunicación acá. Acá, para comunicarme con la memoria de datos, tengo que tener un tubo que me lleva a la memoria de datos, y si me quiero comunicar y leer el dato, necesito otro tubo que me lleva a la memoria de datos. Y la ventaja que voy a tener, muy importante, es que la CPU puede estar leyendo una instrucción
como realizar un acceso a la memoria de datos y al mismo tiempo sin utilizar la memoria puedo acceder a la memoria y al mismo tiempo podría acceder a la memoria de datos y al mismo tiempo acceder a la memoria de código. Podría estar haciendo las dos cosas, haciendo la consulta a la memoria de código y escribiendo un dato. Eso se suele aprovechar mucho porque yo una vez de que termino de guardar un resultado de una instrucción en Harvard, voy a guardar los datos y ya estoy yendo a buscar la siguiente. Eso lo puedo hacer en paralelo, digamos. Puedo paralelizar de alguna forma la ejecución de mis instrucciones. En cambio, en una arquitectura de von Neumann, sí o sí, si estoy leyendo una instrucción, no puedo leer una posición de memoria donde tengo un dato. No tengo forma. O sea, cuando voy a la matriz que me representa la memoria en von Neumann, tengo que posicionarme en una posición o en una dirección y leer el dato. No puedo leer, ese dato puede ser un código, puede ser un dato, pero no puedo posicionarme en una posición de código y una posición de datos al mismo momento. La ventaja que tengo es que comparten los buses de memoria de datos y código. Acá estoy ahorrando electrónica de alguna forma. Acá yo voy a hacer una pequeña explicación de cómo sería una ejecución de una línea de código en von Neumann. Primero lo que vamos a tener es, encendemos la computadora, el puntero al código, el program counter, me va a apuntar a una posición de memoria. Esa posición de memoria lo que va a tener, digamos, es una posición de la memoria que me va a definir una instrucción que voy a tener que ejecutar. O sea, esto me va a apuntar a algo que voy a tener en la memoria, a la dirección donde está ese código que tengo que ejecutar. Lo que voy a hacer es, para ejecutar esa instrucción, la voy a tener que copiar, la voy a tener que mover de esa instrucción hacia un buffer interno que tiene acá la CPU, que es el bus de datos, y ese bus de datos lo que va a hacer es, de alguna forma, esa instrucción es decodificarla en otras operaciones y ejecutar eléctricamente o electrónicamente lo que representa esa instrucción. O sea, puede ser que una instrucción sea mover de un registro a otro, o puede ser que una instrucción sea saltar a otra posición de memoria, o puede ser que sea una llamada, un call a un equivalente de una función. Y en función de lo que yo esté ejecutando o que tenga esa instrucción, la voy a descomponer en esos microcomandos que me van a hacer la instrucción. Esos microcomandos puede ser que vaya y busque un segundo operando de la instrucción, o puede ser que vaya y salte a una posición de memoria, o puede ser que verifique ¿cómo es que se dice? Una bandera o un bit de estatus en los registros que voy a tener de estatus. Si puedo tener un carry, puedo tener si un valor fue 0. Digamos, eso va a depender de la instrucción que yo tome. Una vez que la descompuse, la ejecuté y la operé, podría devolver ese valor en memoria, digamos, el resultado en memoria, o podría no hacer nada y, no sé, saltar a una posición. Una vez que terminé todo esto, lo que sucede es, se incrementa el puntero a la siguiente instrucción. Eso es como una forma, digamos, rápida de explicar de cómo se generaría una instrucción. Entonces, lo que voy a tener es, primero, una fase de captación en lo que es
sería lo que sería obtener la instrucción que voy a ejecutar. Una vez que obtengo la instrucción, voy a tener una fase de ejecución. Y esa fase de ejecución va a depender de qué es lo que yo vaya a realizar. Y en función de eso, obviamente, acá hay algo que me olvidé, que son las entradas-salidas. Yo podría, no sé, cargar un valor por teclado, cargarlo en memoria y hacer toda la ejecución que decía antes. Pero lo que decía es, en función de eso, podría ser mi código. O sea, mi código se va a ejecutar con ese movimiento entre una fase de captación y una fase de ejecución, entre uno y otro. Más o menos se entiende el concepto de memoria, memoria de datos, memoria de código, que está todo compartido. Eso es lo que quiero que sepan en este momento. Y después que cada instrucción se descompone en pequeñas instrucciones. Nada más. La clase ahora ya la cortamos acá, pero 5 minutos más y cerramos este tema, así la próxima ya arrancamos. Esto es todo el repaso. ¿Se entendió? Más o menos. Si no se entendió, acá tienen un videito de YouTube que les va a explicar qué sucede paso por paso, digamos, para entender bien qué sucede cuando yo ejecuto una instrucción. Pero tengan en cuenta que tienen dos fases, una de captación, una de ejecución. La fase de captación es igual en todas las instrucciones y la fase de ejecución va a depender de qué instrucción yo ejecute. Y bueno, estas fases también, estas instrucciones van a depender si es una, ¿cómo es que se dice? Si es una tecnología RISC o CISC, pero el concepto que quiero que entienda es el concepto de memoria, de bus de direcciones y bus de datos. Y acá empezamos con sistemas operativos. Bueno, cortamos acá, así no los saturo. Y ya empezamos con la materia en sí, el sábado o el domingo. Vemos cómo viene mi sábado. Pero les estaré avisando seguramente mañana les aviso. Y una consulta, esperen que voy a cortar el video antes de